Bueno, amados hermanos, es una alegría compartir con todos ustedes otro día del Señor. Quisiera, si me pueden acompañar al capítulo 18 del libro Primera de Samuel. Vamos a estar recorriendo de los versículos 6 al 30. Y de esta manera pasamos al capítulo 19. Hoy vamos a estar viendo Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 30. Vamos a estar viéndolo parte por parte. Vamos a leer juntos los primeros 11 versículos. Perdón, los primeros del 6 al 11. Y luego vamos a dejar ahí. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Quisiera primero que pensemos dónde estamos y dónde termina esto. Estamos, básicamente capítulo 18. En este punto estamos viendo lo que se conoce como el principio del fin del reinado de Saúl. Es decir, en este punto empieza la parte más baja de la locura de Saúl. Empezamos a ver los peores desvaríos y las primeras conductas verdaderamente agresivas contra el futuro rey David. ¿Dónde va a terminar esto? Bueno, él va a terminar en el capítulo 31 con una espada clavada en la panza. Es decir, que la historia de él va a terminar muy mal. Es decir, ahora se está hundiendo en el pecado, pero va a terminar hundido bajo la ira de Dios. ¿De dónde venimos? Bueno, viene en el principio del versículo 6, cuando dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo. ¿Quién es el filisteo? El filisteo es Goliat de Gat. Habían pasado 40 días de afrenta, de ignominia contra el pueblo del pacto. Y David, un pastor que viene a asistir a sus hermanos, termina alzándose con la victoria y quitando la afrenta sobre Israel. Esta victoria de David la vemos inmediatamente luego de que fue ungido. Pasa algo similar a lo que ocurrió con Saúl. Saúl es ungido e inmediatamente vemos que se alza con una victoria. Y acá las escrituras están queriendo mostrarnos un paralelismo, ¿no? Están queriendo mostrar a alguien que es más grande que alguien. La victoria con la que se está alzando David es una victoria mucho mayor, superior a la que había obtenido Saúl. Ahora, terminaremos luego de leer este texto, pero ¿cuál sería la principal enseñanza que podemos sacar de aquí? ¿Cuál sería el hilo conductor? Vamos a ir viendo diferentes situaciones en las cuales Dios, que constantemente va a decir que está con David y no está con Saúl, nos quiere enseñar hoy. Creo que el principio que podemos leer hasta el final de esto
es que la mejor jugada para un hijo de Dios siempre es buscar la gloria de Dios. Es decir, la meta suprema de la vida cristiana es buscar de Dios, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, como dice nuestra confesión de fe, como enseña nuestra confesión de fe. Ese es el fin principal del hombre. Y queda de relieve que aquellos que se dedican a buscar de Dios, efectivamente, que están buscando la gloria de Dios en cada decisión, en su metro cuadrado, en sus pequeñas cositas, en las cosas pequeñas de la vida, finalmente agradan a Dios y Dios se manifiesta en favor de ellos. Es decir, no es una búsqueda tonta. ¿Cuántas búsquedas infructuosas tenemos en nuestra vida? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han intentado algo, cosas por mucho tiempo, y han perdido tanto tiempo y finalmente se han dado cuenta que fue una pérdida absoluta de tiempo? Fue vanidad. ¿Cuánto tiempo le han dedicado a cosas, pensamientos, sufrimientos, emociones, ¿no? Esfuerzo, años de su vida? Hay gente que ha dedicado su vida completa. Y finalmente eso ha resultado en una desgracia para ellos. No ha dado nada de frutos. Bueno, no pasa así cuando alguien se dedica a buscar la gloria de Dios. Nunca va a ocurrir eso. Dios jamás va a permitir que alguien que se decide a buscar su gloria, en cada cosa, en las pequeñas decisiones, quede sin fruto. Hay demasiadas promesas de parte de Dios para con aquellos que lo buscan. Hay tantas promesas, hay demasiadas promesas de Dios, como para que alguien, por torpe que sea, se pierda. ¿Se entiende? Por más torpe que pueda llegar a ser, lo que pasa es que las promesas de Dios son tantas, su bondad es tanta, que Él no va a permitir de que te pierdas, aunque seas torpe, ¿no? Es lo que la palabra de Dios promete. Entonces, amados hermanos, podemos estar sufriendo grandes conspiraciones como la que va a sufrir David aquí, podemos batallar incluso con tentaciones internas, pero de todas ellas podremos salir prevaleciendo y glorificando a Dios si confiamos en Él, si esperamos en Él. Una frase que leí estos días dice: quien intenta ayudar a una mariposa a salir de su capullo, la mata. Quien intenta ayudar a una mariposa a salir de su capullo, la mata. Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la conciencia de alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas, deben ocurrir de adentro hacia afuera. Quisiera hoy que todos estén listos. También quisiera que nadie se confunda hoy. Y también quisiera que este deseo de buscar de Dios, de glorificar a Dios en cada cosa, pueda partir de adentro hacia afuera. Y sea la gracia de Dios en cada uno de ustedes para que así sea. Quisiera que todos estén listos. Dice el autor de los Hebreos, luego de hablar de los héroes de la fe, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mucha gente de doble ánimo deja de buscar en algún punto la gloria de Dios en las cosas. ¿Y por qué es tan importante meditar en esto, amados hermanos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la Biblia insiste tanto en pequeñas historias o en grandes historias de que busques la gloria de Dios? ¿Por qué insiste tanto con este tema? ¿Saben por qué? Porque es lo primero que dejamos de buscar. Frente a la primera dificultad, lo primero que hace la persona es empezar a ver cómo sale del barco antes de que se hunda. La Biblia insiste tanto con que hay que buscar de la gloria de Dios, por ejemplo, o por mandato explícito, porque la gente inmediatamente, frente a la primera dificultad, deja de buscarle de la gloria de Dios y empieza a pensar cómo hace para salvarse, cómo hace para salir de la situación. Está como David, ¿no? Esquivando lanzazos todo el tiempo. ¿Cómo se puede buscar de la gloria de Dios? Es decir, ¿cómo puedo estar pensando algo? Alguien, piensen en esto conmigo. ¿Cómo puede alguien estar buscando algo tan elevado como la gloria de Dios cuando en el llano, cuando en el día a día en realidad se encuentra esquivando lanzazos?
¿No les parece que hay una urgencia ahí? ¿Cuál es la urgencia? ¿Buscar la gloria de Dios o esquivar la lanza? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, muchos piensan que es esquivar la lanza solamente y están viendo cómo hacen para esquivar la lanza. Pero uno puede esquivar la lanza sin tanta preocupación, incluso lo puede hacer 2 veces si se propone por sobre todas las cosas buscar la gloria de Dios. Tal vez a veces la lanza no haya que esquivarla. Tal vez a veces no haya que esquivar la lanza, pero ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Bueno, si estás buscando la gloria del Señor, glorificarlo en tus pequeñas decisiones, el Señor te va a guiar por torpe que seas. Porque hay demasiadas promesas de parte de Dios que ha dado a sus hijos para que no se confundan. Les ha dejado un guiador para que no se pierdan por el camino. ¿Sí? Entonces no es una excusa decir, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy constantemente esquivando la lanza. Entonces, ¿cómo hago para pensar en algo tan elevado? La gloria de Dios es algo tan elevado, es algo que está tan lejos de mí, es algo que en el tiempo está tan lejos de mí, que en realidad lo más importante para mí en este momento es esquivar la lanza. Y eso es un gravísimo error, porque hay gente que se le pasa la vida haciendo eso. ¿Sí? Hay gente que se pasa la vida haciendo eso y nunca buscaron la gloria de Dios y siempre vivieron para ellos mismos y en realidad se parecen más a Saúl que a David. Por eso están tan preocupados por las cosas de este mundo. David pasó mucho tiempo en los campos de Belén, en sus vigilias de la noche, cantando y tarareando himnos, componiendo salmos al Señor, seguramente sin hacer tanto ruido para que las ovejas no se le despierten, no se le vayan. Pero no se escribe un salmo de un día para el otro, no se aprende a tocar un instrumento en pocos días. Es necesario sufrir suficiente desprecio también y soledad para valorar realmente la compañía de Dios. Por otro lado, tampoco se puede descansar en el pasado en el cual uno buscaba de Dios compasión. Vemos que qué tan malo y profundo es el pecado que mora en nosotros, que el pecado no tiene memoria de nuestras intenciones o acciones del pasado. El pecado no respeta el historial intachable de nadie. Por eso es necesario que constantemente se nos recuerda que debemos seguir buscando de la gloria de Dios, porque hoy podés estar glorificando a Dios, actuando prudentemente, como veremos que actuaba David, pero un día se te puede ocurrir que te querés quedar con la mujer de otra persona que no te corresponde. ¿Y cómo pasa una persona de actuar prudentemente a hacer eso? Bueno, en algún punto de su historia dejó de buscar de la gloria de Dios, dejó de meditar en historias como esta, dejó de perseverar. Y de lo que estamos seguros es que el pecado es tan malo, el pecado remanente en los creyentes es tan perverso, que no respeta el historial de nadie, no importa lo que hayas hecho antes, no importa absolutamente nada de lo que hiciste antes. Se te recordará como una persona que hizo algo bueno, pero que terminó muy mal. Por eso, amados hermanos, esto debe ser una batalla constante, porque el pecado siempre va a estar al acecho en nuestros corazones. Inmediatamente cuando dejamos de buscar de la gloria de Dios, estaremos listos para llevar adelante los peores actos, decisiones, actitudes impensadas y muchas veces cosas irreversibles. Por eso este texto está aquí para recordarnos una vez más que quien antes servía a Dios, cuando Dios se apartó de él, hoy combate contra él como un furioso enemigo de la cruz. Dice el versículo 28 y 29. Miren el 28 y 29. Primera de Samuel 18, del 28 al 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con él, con David, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Debería haber dicho, este texto debería terminar, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor David y fue David siervo, fue Saúl siervo de David todos los días. Hubiera sido bueno que termine así el texto, pero no terminó así. ¿Eso qué es lo que muestra? También esto es algo interesante. Cuando uno amasa suficiente tiempo un pecado, ya hay puntos de no retorno. ¿Se entiende lo que les digo? Por eso es tan importante que el arrepentimiento sea ya, ahora. Es decir,
que el examen de conciencia sea ahora mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te dediques a practicar un pecado suficiente tiempo, luego te vas a volver muy bueno en eso. Y luego el lugar del que te vas a tener que volver es mucho más lejos. Y el daño que hiciste en ese interín es mucho peor. Y las consecuencias van a ser muchísimo más graves. Para vos, para tu familia y para todos los que dependan de vos de algún punto. ¿Se entiende? Porque ese camino es un camino de lágrimas y de angustia. No se vuelve del pecado, de muchos años de pecado, ileso. Uno vuelve absolutamente destruido y habiendo desparramado más que habiendo juntado. Por eso este texto es una advertencia constante y veremos, vamos a ir viendo de los versículos 6 al 11. Ya los vimos, pero miren el versículo 6. Aconteció que volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Ellas venían a recibir a Saúl, no a David. ¿Sí? Era algo normal que Israel, después de una victoria, una gran victoria, ¿recuerdan el canto de María? Después de que los judíos logran pasar el Mar Rojo y los egipcios murieron, ¿no? ¿Qué hizo María? Se puso a cantar. Esto era algo bastante común, que las mujeres cantaran y glorificaran a Dios por la victoria del pueblo. David había propinado una gran derrota a sus enemigos que los habían estado afrentando durante tanto tiempo. Y cantaban las mujeres, dice el versículo 7, y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Es extraño que haya pasado esto. Es bastante raro en realidad que haya pasado algo así, pero pasó. Y vemos justamente que son los imponderables los que generalmente... Es decir, esto es maravilloso, amados hermanos. Uno no tiene que saber qué es lo que va a pasar. No tenés que estar pendiente, ¿no? La persona que está sumida en delitos y pecados, la persona que está perdiendo la batalla o que la ha perdido, suele ser bastante conspiranoico. Es decir, uno está tratando de anticiparse, ¿no? a todo lo que pueda pasar, pero siempre puede pasar algo que no te lo ves venir. ¿Y quién se iba a imaginar que las mujeres le iban a poner estadísticas a una canción? Nadie se imaginó que a alguien se le iba a ocurrir armar una canción de estadísticas, ¿no? Y se les ocurrió a las mujeres cantar de eso. ¿Y qué pasó? Desataron la ira interna de Saúl. Y él empieza a conspirar para sus adentros. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Es decir, él está tan centrado en sí mismo que no puede ver que en realidad la victoria de David fue una victoria suya, que lo estaban esperando realmente a él. No podía ver que Dios lo utilizó, él fue parte del engranaje de Dios para seleccionar a la persona correcta, una persona que sabe, o una persona que está a cargo de una empresa, o que está a cargo de una organización. Una cosa que tenés que tener muy clara es que lo mejor que te puede pasar es rodearte de gente más capaz que vos. Eso es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Es decir, toda persona que tiene una responsabilidad de gerenciar una empresa, una iglesia, lo que sea, lo mejor que te puede ocurrir es rodearte de personas que sean más capaces que vos y poder poner los objetivos corporativos por encima de los personales, porque de esa manera todos se benefician. Lo que pasa es que cuando uno está tan centrado en sí mismo, ver que otro resplandece, ver que de pronto Dios usa a otra persona que no soy yo, es motivo de indignación y algo insoportable. Tenemos entonces una canción y tenemos dos personas que son expuestas a la canción, dos personas que aparecen. Uno es David y el otro es Saúl, pero la conducta de los dos va a ser totalmente diferente. Y esto, amados hermanos, también es algo para pensar. Recuerden, mi objetivo de hoy es que todos ustedes salgan de aquí pensando en lo siguiente: quiero empezar a vivir con todo mi corazón para Dios en las pequeñas cosas de mi vida. Quiero santificarme. Quiero vivir como la Reforma reza, coram Deo. ¿Sí? No puedo continuar en la improductividad espiritual
como diríamos, en la chiquita, ¿no? en las banalidades de este mundo y empezar a pensar en que hay una vida más allá de la lanza que constantemente nos está amenazando. Hay una vida y no es esta vida, es la vida eterna. ¿Sí? Es la vida eterna. Entonces, una de las cosas principales para pensar en vivir para la gloria de Dios es la siguiente: no culpar a las circunstancias por lo que haces. ¿Se entiende? Porque una persona puede estar expuesta a la misma situación que vos, ¿y cómo puede ser que el otro glorifica a Dios y vos no? Amados, a veces es necesario compararse. Es necesario compararse, pero no en un mal sentido, en un buen sentido, en decir, si mi hermano está expuesto a la misma situación que él, los dos creemos en el mismo Dios, pero yo estoy derrotado espiritualmente, soy una piltrafa espiritual, y la otra persona prevalece, menos pecador que yo no debe ser, porque fue infectado por la misma enfermedad que yo. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia cuando si nos vamos al punto, al capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta que está en la fe. Está en la confianza que una persona es capaz de depositar en Dios. Y esa confianza es como el techo de una casa. Nadie pone el techo sin primero hacer las paredes, ¿no? Primero hay que hacer las paredes y después el techo. ¿Cuáles son las paredes sobre las que la fe descansa? ¿Cuáles son las paredes sobre las que la fe descansa? La fe y la confianza se basa en un profundo conocimiento de quién es Dios. La fe que prescinde de un conocimiento profundo de quién es Dios se llama, ¿saben cómo se llama? La fe que prescinde, es decir, que la persona que puede tener fe aunque no conozca suficientemente a Dios. ¿Saben cómo se llama ese tipo de fe? Se llama magia y hechicería, ¿sí? ¿Se entiende lo que una persona que dice que tiene fe pero que no conoce a Dios es un mago y un hechicero? Es una persona esotérica, es una persona que no tiene ningún fundamento para su fe y que está viviendo de manera ignorante e inocente en algún sentido. Entonces, los dos fueron expuestos a la canción. Uno está siendo incitado a la humillación y el otro al orgullo. ¿Cómo actúa la persona que está siendo incitado a la humillación? Reacciona con odio y violencia. Y la persona que está siendo incitada a enorgullecerse, ¿cómo reacciona? Porque también David tiene en esta situación una oportunidad para exaltarse, para enorgullecerse. Las mujeres de Israel están cantando de que yo vencí más que Saúl, ¿no? Es una excelente oportunidad y además otra cosa, muy diabólico. Esto es muy diabólico, amados hermanos. ¿Saben cómo se hace para detener una persona? ¿O cuál es una buena técnica diabólica para detener a una persona que está perseverando en la fe? Es a través del orgullo, es a través de la exaltación personal, es a través de creer que lo que uno gana o obtiene proviene de las propias fuerzas del victorioso. Así se derrota a alguien que está en victoria, se lo derrota de esa manera, a través de hacerle creer que tiene algo que ver en lo que le está pasando, que es el artífice de su éxito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reacciona David? Eso está en el versículo 10, en la segunda parte. Dice, versículo 10, mientras uno desvariaba, el versículo dice, David tocaba con su mano como los otros días. ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde termina David después de vencer al gigante Goliat? Termina como jefe de los ejércitos, termina intentando imponer una rebelión contra Saúl. Ahora que tiene la confianza del ejército, no. Dejó la onda, dejó las piedras, agarró la lira y fue a hacer lo mismo que hacía siempre. No lo vemos demandando nada, no lo vemos armando una conspiración. Agarró la lira, fue a hacer lo mismo que hacía siempre. Imagínense. Entonces vemos que están cantando que él venció a 10.000 y qué sé yo. Sí, yo vencí a 10.000. Agarra la lira y se va a seguir haciendo lo mismo que hacía siempre. Proverbios 27:21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Warren Wiersbe dice, la forma en que respondemos a los elogios revela de qué estamos hechos y si estamos o no listos para asumir nuevas responsabilidades. Si la alabanza nos humilla, entonces Dios nos puede usar.
Pero si la alabanza nos infla, todavía no estamos listos para un ascenso. Entonces vemos que en esta canción no solamente está siendo puesto a prueba Saúl, está siendo puesto a prueba el otro que también es mencionado, es David. Pero vemos que su actitud es humilde. ¿Por qué? Porque él está buscando la gloria de Dios. Es como si él hubiera estado escuchando a Jesús en Juan 15:5, cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Frente al canto de las mujeres, David sabe perfectamente bien quién es el que estuvo detrás de su victoria. Por otro lado, Saúl termina atormentado por sus pecados y por su maldad. Eso es lo que vemos en el mismo versículo en el que uno vuelve a sus antiguos oficios, a su antigua labor, a su antigua responsabilidad. El otro enloquece por el pecado. Versículos 12 al 16 dice: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Miren esto, amados hermanos, qué diferente es esto, ¿no? Qué contraste que hace con su propio hijo, que su hijo Jonatán estaba gozoso y lo amó más que a su propia alma. Pero vemos aquí esto, un pensamiento conspiranoico. Estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Otro punto fundamental aquí que vemos en David respecto de su humildad es que es una persona que es extremadamente obediente. Más dice que y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. No es algo que él lo pidió, es algo que Saúl en su conspiranoia realmente está haciendo la voluntad de Dios y está poniendo al rey David, al futuro rey David, en el lugar en el que debe estar. Y David solamente se está dejando llevar por la providencia, por sus responsabilidades, no se deja matar. Miren esto, ¿no? Él, digamos, no es que respeta al rey, pero no se va a dejar clavar una lanza por el rey, ¿no? Entonces, no vemos buscando venganza ni confrontación. A pesar de los intentos de asesinato del rey, él sabe que el rey es el rey y sabe que él es un súbdito, y eso lo tiene muy claro. Jehová lo puede haber ungido hace 20 años, pero él sigue siendo en este momento un súbdito, y el rey todavía está en su trono, independientemente de la dignidad de ese rey. Entonces vemos que es un hombre humilde y es un hombre obediente, y es lo que nosotros debiéramos ver en nuestras vidas si estamos buscando de Dios. Son frutos que debieran estar en nuestra vida. Son frutos que debiéramos encontrar en nosotros. Mas Saúl estaba temeroso por cuanto Jehová estaba con él, y se apartó de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Es decir, era algo tan evidente que Jehová estaba con David que provocaba temor en los impíos y respeto en aquellos verdaderos creyentes y hombres que amaban a Dios y a su pueblo. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Él mostraba un ejemplo de prudencia que la Biblia no utiliza cualquier otra palabra. Podría decir que David se conducía valientemente, podría decir que David se comportaba audazmente, pero dice que él se comportaba prudentemente. Y esta es otra conducta también antinatural. Generalmente cuando uno está en lo alto de una victoria, generalmente, como en nuestra jerga futbolera decimos, tiramos una de más. Es decir, la confianza en uno mismo nos lleva a cometer ciertas imprudencias. No se espera que un hombre que está en lo alto de la victoria luego empiece a actuar prudentemente. Generalmente es el momento para darse lugar rienda a los excesos y justificarlos con mi victoria, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay que tenerle paciencia porque
mirá todo lo bien que ha hecho, digamos, ¿no? Pero vemos que la conducta de David es exactamente opuesta a lo que la naturaleza pecaminosa sugiere. Y en esto es claramente, esta etapa de David, él es una clara y una viva imagen de Cristo, como hemos dicho anteriormente. Él es un tipo de Cristo y refleja justamente en estas acciones tan antinaturales para el pecado humano que Jehová efectivamente está con él. No se puede, amados hermanos, y esto también es importante, no se puede pretender de la carne que actúe prudentemente. Entonces no podemos pretender prescindir de los medios de gracia y actuar prudentemente al mismo tiempo, porque de pronto alguna mujer va a empezar a cantar y te va a empezar a exaltar y de pronto eso es algo que es totalmente incontrolable, ¿no? Y como vemos anteriormente, lo que hace el corazón pecaminoso es justificar las situaciones externas, es decir, poner el problema fuera de nosotros. Pero vemos que los dos fueron sometidos a la misma prueba, las mujeres cantando, uno fue sometido a la humillación y se encolerizó, y el otro fue tentado a exaltarse y hizo exactamente lo contrario, actuó prudentemente y fue a hacer exactamente lo que siempre había hecho. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Esto es una señal clara de que alguien está siendo utilizado por el Señor, es la prudencia en la vida. Luego vamos a ver de los versículos 17 al 27, también otra prueba bastante difícil. Saúl entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces Saúl está pensando en matar a David, no de manera, no de manera evidente, sino de manera velada, oculta. Entonces le da una prueba que es básicamente imposible, porque Saúl sabe que David le preguntó, ¿quién es tu padre? Le dice, mi padre es Isaí de Belén. Saúl sabe perfectamente bien que David es un hombre pobre. Sabe perfectamente que es un hombre insignificante desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista de la familia también. Podrá ser su padre Isaí un buen tipo, un buen hombre, un hombre piadoso, pero no es un hombre poderoso ni es un hombre digno de los atrios del palacio, del rey. Entonces le hace una oferta tremenda y le ofrece ser parte de la familia real, yerno, lo cual lo pone también en la línea lo puede poner en algún punto en la línea de sucesión al trono, se va acercando de a poco al trono. Entonces lo seduce y lo tienta. Y le ofrece ser su yerno. No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, es decir, David rechaza a la primera hija que le da porque dice, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Entonces él lo rechaza. Nuevamente, amados hermanos, piensen qué es lo que está detrás de él. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? David es un hombre que está buscando la gloria de Dios en este momento de su vida. Él está perseverando en esto. Entonces, no va a actuar, no va a decir, sí, la verdad es que yo soy un hombre pobre y mi familia insignificante, pero la verdad es que yo me gané ser yerno del rey. Me lo gané, dice. No dice eso. Él se considera absolutamente indigno de esta situación y rechaza la oferta. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo
y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. No se lo pregunta, no se lo propone, se lo está imponiendo básicamente. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. David era demasiado humilde como para ceder a las tentaciones de grandeza de este mundo. Él era demasiado humilde para eso. Y versículo 25. Decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ahora, básicamente lo que le está pidiendo es que la razón, por eso él objeta, la razón por la que David no podía ser yerno del rey, una de las principales, porque él era pobre, él no tenía cómo pagar semejante ofrenda o semejante dote por la hija del rey. Pero Saúl obviamente que encuentra la forma, nuevamente, para llevar a cabo su plan. Su objetivo es hacer matar a David. Entonces le pone una prueba que es básicamente imposible. Básicamente lo que le está pidiendo es algo tan o más imposible que lo que había hecho antes con Goliat. Esto es mucho más difícil. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Algo que queda de claro aquí es que cuando un hombre está tan sumido en su propio pecado, es evidente que pierde afecto natural, es decir, su afecto natural se va desvaneciendo junto con el crecimiento del pecado. Es decir, a Saúl básicamente no le importa ninguna de sus hijas, y veremos que no le importa tampoco, es decir, no le importa a nadie a Saúl. Es decir, necesariamente cuando una persona busca su propia gloria, siempre lo va a hacer a costa de tener en menor estima a aquellas personas que le rodean. Es decir, le resbala el sufrimiento de la gente que le rodea. El valor de sus familiares o de personas que debieran ser más amadas pasa a un segundo lugar y se convierten en fichas para lograr sus propios intereses y objetivos. Y vemos en esta conquista de David que básicamente tiene algo importante que darle, más allá de darle la hija del rey, que efectivamente le pareció bien a los ojos. También en esta victoria hay una oportunidad de reafirmar la gloria de Israel y la gloria del Dios de Israel. ¿Se entiende? Es decir, no solamente hay una hija que él va a recibir aquí, sino que hay una oportunidad de dar una victoria frente a la nación frente a los enemigos. Y desgraciadamente para desgracia de Saúl, sus planes no se van a poder ejecutar, sus deseos no se van a poder cumplir. Pero Saúl, viendo y considerando que, versículo 28, que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue su enemigo de David todos los días. Y salieron en la campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Entonces, amados, vemos que el Señor, como dice Santiago 4:6,
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, vemos en el ejemplo de este David que es alguien que está buscando la gloria de Dios, que es alguien que anhela glorificar a Dios, que quiere quitar la afrenta del pueblo del pacto. No es un hombre que se está engrandeciendo a sí mismo. Uno de los salmos que muchos teólogos están de acuerdo que fue escrito por David antes de que él sea rey, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una persona que no confía en Dios jamás podría tener un pensamiento como este. Una persona que no pone toda su esperanza en el Señor jamás podría componer un salmo de esta categoría. Nunca podría pensar en la compañía de Dios y en la protección de Dios como alguien que cuida a sus ovejas como un pastor lo hace, como Él lo hacía. La conclusión, amados hermanos, en este relato es que nos anima a que si estamos constantemente buscando su gloria a través de los medios de gracias, si crecemos en nuestro amor por el Señor, seremos capacitados y guiados por el Consolador, por el Espíritu Santo, para hacer su voluntad. No importa que las tentaciones puedan ser absolutamente imprevistas, como ocurrió al principio con un canto inocente de mujeres. Luego vemos que la cosa se empieza a poner un poco más perversa y lo que tenemos es un rey, alguien poderoso conspirando contra él. Y una serie de factores que se van acumulando, la hija del rey que se enamora de él, es decir, todo estaba hecho para que David termine muerto o deshonrando a Dios. Y no hizo ninguna de las dos cosas, no pasó ninguna de las dos cosas. Ninguno de los dos grandes peligros que pudiera ser deshonrar a Dios o terminar muerto se cumplieron en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor lo guió. Lo guió porque a su vez David era alguien que confiaba en el Señor. Era alguien que podía decir que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él, con ese aliento, le dará la gloria al Señor, pero el Señor efectivamente guarda a sus escogidos. Entonces, amados, no importa cuántas trampas estén delante de nosotros, ni quién haya maquinado su plan, posiblemente se pueda hablar mal de nosotros o seamos injuriados, pasemos por dificultades más grandes por hacer lo correcto, porque esto es efectivamente lo que le estaba pasando a David. Hacer lo correcto y buscar la gloria de Dios no te va a eximir de recibir lanzazos, no va a eximir de que haya personas que te difamen o personas que conspiren, porque hacer lo correcto expone el mal y pone en entredicho a aquellos que quieren salirse con la suya. Pero ¿qué es lo que puede decir un creyente? Lo mismo que dijo el apóstol Pablo, que también podría haberlo dicho David en alguno de sus salmos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Clamemos al Señor, amados hermanos, para que de este ejemplo aprendamos de que buscar la gloria de Dios tiene premio en esta vida y en la otra. De que ningún esfuerzo que hagamos por glorificar al Señor va a caer en saco roto. Todo otro esfuerzo que hagamos, les puedo asegurar que va a llevar a malas consecuencias. Pero todos aquellos que esperan en el Señor reciben el aliento, la protección, la guía de Dios y no deberán temer a los enemigos o a los males que puedan estar dando vuelta. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has infundido aliento, porque tu vara y tu cayado nos ha guardado. Ciertamente, Señor, nos has liberado en infinidad de oportunidades, de situaciones pecaminosas, de situaciones deshonrosas,
Tú nos has guiado en medio de las inclemencias, en medio de las pruebas y de las luchas. Tú nos has levantado, Señor. Ayúdanos a ver en la prudencia de David un ejemplo a imitar. A ver en la intensidad de David, en su búsqueda de tu rostro, un ejemplo para imitar. Que no seamos cristianos tibios, que no seamos confiados en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia. Guárdanos, Señor, porque muchas veces el crisol de la prueba ha demostrado impurezas en nuestra vida. No hemos tenido la dignidad y la altura que el Evangelio exige. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.